poder, ¿es cosa buena o cosa mala? Mirá. Aquí para mí hay un tema que quiero señalar y subrayar. Es esencial y es sano para las democracias la alternancia en el poder. La democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos políticos. Lo otro es dictadura. Y por eso, después de 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, desde mi punto de vista, la mayoría de los uruguayos ya empezó a decidir por una alternancia. Y esta alternancia se puede deber a un agotamiento, se puede deber a un fracaso, se puede deber a muchas causas según los distintos grupos de uruguayos, inclusive para distintos individuos. Lo que sí es claro desde mi punto de vista, y esta es una definición bien importante, es que no somos los políticos los que hacemos cambiar a la gente. La gente primero decide que su vida, la de su familia, la de su barrio, la de su departamento, tiene que cambiar y después deposita esa voluntad de cambio en un dirigente político. Bueno, cuando surgen este tipo de dichos, sobre todo viniendo de quienes están ahí liderando, ¿no? por la presidencia, uno se pregunta qué tanto pueden cambiar la suerte, ¿no? Los destinos, o si ya los dados están echados. Pero en sí mismo, el planteo es bien interesante. Porque además, no sé si han observado que a veces hay cosas que dice alguien que si ese alguien no es demasiado trascendente, pasan desapercibidas. Pero a otros se les cobra hasta el punto de la coma, ¿no? Yo recuerdo estar en una entrevista con un actor muy conocido, Daniel Hendler, muy querido además, ¿se acuerdan? Protagonista de Graduados. Excelente. En un programa aquí en la casa, algo que decir. El abrazo partido. Y el hombre con total naturalidad largó que para él la alternancia en el poder era cosa mala. Entonces, digo, y nadie levantó nada, o sea, no pasó nada, ¿no? Ahora, cuando alguien dice que es cosa buena, depende de quién sea, adquiere la dimensión que adquiere. ¿Cómo le va, Larrañaga? Un placer que esté con nosotros hoy aquí. Bueno, muy buenas tardes, el gusto de estar con ustedes. ¿Qué es para usted la alternancia en el poder? Eso, ¿Es igual a democracia? Yo creo que es la tierra que fecunda la democracia, decía Churchill. Y yo creo que los dichos del doctor Lacalle Pou no estaban referidos a la permanencia del Frente Amplio. No, a la reelección democrática, claro. Vamos a ser absolutamente claros. Fue una jugarreta política que lo tomaran para el otro lado. Cualquiera que conozca al doctor Lacalle puede perfectamente entender de que no puede impugnar de antidemocrático 3 gobiernos del Frente Amplio que son elegidos por la población. Y además las contrarréplicas provienen precisamente de aquellos que han balbuceado y le han temblado las piernas cuando han tenido que calificar a Venezuela o a Cuba. Ahí sí no hay alternancia. Entonces me parece que hay un chicle, hacen un chicle de esas palabras para intentar levantar una suerte de equivocación que me parece que no es tal. Yo lo he escuchado decenas de veces en el Parlamento. En los últimos días... ¿Se estaría refiriendo a Venezuela, de hecho, cuando habló de la no alternancia del poder? Sin ninguna duda. ¿A vos te caben dudas? Esa es la realidad. Toda otra interpretación... ¿Es malintencionada? Yo no digo malintencionada, digo, tiene una intencionalidad política de sacar provecho de un corte de una declaración. ¿A vos te quedan dudas, Alfredo, de por dónde iba lo que planteaba Lacalle Pou? No, en absoluto. Yo creo que ¿A nadie aquí? A mí sí. ¿A ti sí? Sí, sí. A ver. ¿Para mí? A mí me parece que dijo lo que dijo. Es más, creo que el senador se le escapó, fue una pequeña equivocación, dijo. No. A ver. Para aclarar enseguida que no fue para él, ¿no? No. No seas malo. No, pero bueno. No, Diario El País. La democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos políticos, lo otro es dictadura. Por eso, está todo entrecomillado, después de 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, desde mi punto de vista, la mayoría de los uruguayos ya empezó a decidir por una alternancia. Correcto, pero
Senador, yo creo que... Pero yo creo está que usted... referido a los gobiernos que no tienen alternancia. Está bien. En el Uruguay la posibilidad de la alternancia está, Pepe. Vamos a ser claros. Digo, la gente ha elegido al Frente Amplio. Bueno, eso es lo legítimo. Nadie ha discutido la legitimidad del Frente Amplio en el ejercicio del poder. Senador, y yo no no se estoy... puede decir que el doctor Lacalle está discutiendo la legitimidad. No, pero hay Entonces, una cosa. Yo no estoy interpretando. No. Como periodista, lo que hago es... Usted está cortando una declaración y la corta... No, lo dice el diario El País, yo no lo estoy cortando. Y lo acabamos de ver, además. Eso. Pero, Senador, pero como... la hilación del pensamiento no estaba dirigido a decir el gobierno del Frente Amplio es ilegítimo, Senador, porque se han dado 3 periodos seguidos. Porque si no hay intendencias que hay hace 50 años que son del Partido Nacional. Exactamente. El Frente tiene 30 años en Montevideo. No, yo creo que estamos gastando pólvora al aire. No, A ver, Pepe, hay una ¿qué? cosa, y desde el trabajo... ¿Pero usted duda del carácter democrático del y ahí es doctor donde usted, Lacalle? y ahí es donde usted se bueno, equivoca. entonces, Yo no si dudo, duda, yo hago periodismo. no. Y como periodista No, por supuesto. voy y cubro una actividad donde el doctor Lacalle dice eso. Como voy y cubro una actividad donde el senador Mujica dice Venezuela es una dictadura. Ahora después, si yo me voy a poner a interpretar, entonces dejo mis 20 años de periodista, hago una licenciatura como psicólogo y ahí interpreto lo que quieren decir las personas. No lo estoy interpretando, estoy diciendo lo que dijo entrecomillado. Yo creo que cuando uno dice algo, tiene 3 posibilidades. Mantiene lo que dice que lo malinterpretaron o dice me equivoqué. Yo me quedo con las 2 últimas como empatía, digamos. Puedo decir, mantengo lo que digo, bien, te banco, o me equivoqué. Bueno, ahora, me malinterpretaron y eso quedará en tela de juicio. El periodismo lo que hace es... Porque si no, se pone en tela de juicio, me parece a mí, equivocadamente, el papel del periodismo. Traslada. Claro. Yo no estoy hablando y yo trasladé lo que acabo de decir, no estoy nada más. hablando del periodismo, estoy hablando de actores políticos que salieron corriendo a hacer Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Esa es como la chicana de Renuncia Mieres. Bueno, o sea, del correcto. micro nano mundo del Twitter. Pero los periodistas no somos tuiteros. Bueno, pero correcto, pero no creo que en la referencia del doctor Lacalle haya existido una alusión al Frente Amplio por el hecho de haber ganado 3 elecciones. Yo pienso lo mismo. ¿Tiene el Frente Amplio de haber ganado 3 elecciones y que el pueblo uruguayo lo eligiera? En todo caso, el pueblo uruguayo está padeciendo la consecuencia de no haber elegido otro camino. Chicanas, gastar pólvora en chimangos, ¿qué es este episodio? No, eso es una expresión mía, perdónenme. No, está bien, son válidas. No, es muy válido. Yo también creo que, pensarlo. a ver, fue un discurso improvisado, en un auditorio que era, en fin, limitado. Estoy seguro que si eso no estaba escrito. O sea, yo estoy seguro que el doctor Lacalle, si piensa todas las implicancias, que como bien señala Pepe, es una frase textual, no se puede decir que se sacó de contexto, estoy seguro que no... Ese concepto lo hubiera expresado de otra manera. Vamos a plantearlo así. Yo creo que ese concepto que todos entendemos cuál es, y es que la alternancia es algo positivo para la democracia, y creo que estamos todos de acuerdo aquí, no debe haber nadie que no esté de acuerdo con eso, partiendo de la base que estamos de acuerdo con la democracia, porque en Uruguay hay gente que no está de acuerdo con la democracia. Pero los que estamos de acuerdo con la democracia entendemos que la alternancia es positiva. Entonces, entendiendo eso así, y todos acá creemos que también el doctor Lacalle cree que la alternancia es positiva, sugerir a través de una frase que, repito, fue improvisada, que el doctor Lacalle, porque en definitiva se trata de eso, que el doctor Lacalle está acusando de dictadura el Frente Amplio porque no hay alternancia, me parece que no es lo adecuado. Ahora, lo dijo... Es lo dijo. subestimar... ¿Quién Por subestima la eso yo digo, inteligencia de quién por acá? eso yo digo, si él hubiera escrito esa frase, no lo hubiera escrito. Si él hubiera pensado 2 segundos antes la implicancia que tenía lo que estaba diciendo, lo hubiera dicho de otra manera. ¿Por qué te reís, Elba? No, me río porque a mí me parece que estamos olvidando que estamos en plena campaña electoral. Por favor, señores, una persona que está aspirando a ser el candidato que cambie el gobierno, efectivamente va a apostar a la alternancia, pero sin que eso signifique, efectivamente, y coincido con Pascale, de que se esté acusando al Frente Amplio de dictadura. Porque en realidad, para mí, el soberano es el pueblo. Si el pueblo elige a quien elija, y a veces el pueblo se equivoca al elegir, y ha pasado en la historia de la humanidad y en la historia de nuestro propio país, y pasará, el pueblo es el que elige en definitiva, es el ciudadano el que va a definir. Entonces, a mí me parece que de verdad, yo soy una de las personas que creo que cuando un partido, sea el que sea, se mantiene en el poder durante mucho tiempo, se van gestando mecanismos que hacen que esa permanencia
se consoliden, digamos, determinados o se articulen determinadas castas, llamémosle así, hasta de privilegios, castas incluso de personas que nosotros lo hemos vivido. O sea, un tipo que pasa al gobierno, era yo qué sé, no sé, director de vialidad, pasa a ser director igual de salud. ¿Por qué? Porque hay que encontrarle un puesto, una ubicación, y entonces eso es un reparto, diríamos, de lo que es los estamentos del Estado en aras de que, bueno, de que ese gobierno se vuelve a mantener en el poder. Si me permiten... Eso ha pasado no solo en el Frente Amplio, ha pasado en el Partido Colorado. Sí, claro. Yo creo que el Partido Colorado ha sido el maestro de todo esto, ¿no? Yo voy a decir algo más duro que lo que dijo el doctor Lacalle o lo que le hicieron decir al doctor Lacalle. Yo voy a decir que el Frente Amplio no está siendo republicano. A ver. A la hora de lanzar, présteseme bien atención, de lanzar a los ministros a una baja campaña desde el poder. Eso no es republicanismo. Que salga el prosecretario de la Presidencia, Roballo, a decir que los que vengan no van a continuar con la política de buscar los restos de los desaparecidos, o Murro diciendo de que si gana la oposición no van a haber salarios, o la ministra Muñoz, bueno, ya saltó de categoría ahí, la ministra Muñoz ya cayó en la banquina. No se está haciendo republicano cuando el propio presidente de la República, todos sabemos, les pidió a los ministros hace ya un año y pico atrás de que el que quisiera hacer política dejara el cargo. Y sin embargo, están haciendo política contrariando principios republicanos que son muy caros desde el poder, desde el sillón ministerial, y eso me parece que habla de una corrupción espiritual del gobierno, del Frente Amplio, que pasaron de enamorados del pueblo a estar enamorados del poder. ¿Y qué hacemos? Yo entiendo perfecto lo que está planteando la Y eso Rañaga. me hago cargo de lo que digo porque, porque tengo demasiados elementos como para poder afirmarlo. Sí, no se está actuando en línea con la condición de la República. Bien. ¿Y qué... No se respeta la República, el principio de republicanismo. Bien. Y esto me parece extremadamente Pero tú estás trayendo a colación, grave. además del principio republicano, cierta ética, ¿no?, en el manejo de la política. Y ahí no puedo evitar preguntarle qué hacemos entonces con el desafío que tiene en su seno el propio Partido Nacional, con un precandidato que ensuciaba en una campaña a su colega, digamos. ¿No? Es decir, ¿eso se arregló para la foto? ¿Se sanearon las heridas? ¿O qué se va a hacer con eso? Mire, los problemas de la gente son los que creo que nos están demandando, la atención de la política. Yo lo que he tenido que decir con respecto a esa situación, lo dije a texto expreso, de manera escrita, en una columna donde la firmé. La hice en la computadora, en el auto, mientras me manejaban entre pueblo y pueblo en la campaña interna. Así que sobre eso ya tengo la opinión y bueno, no voy a agregarle más porque creo que todos saben que no soy un actor fingido, que soy como soy, y claramente he expresado cuál es mi opinión sobre esa situación. Y ha dicho en el último reportaje que no es un caso cerrado. No, porque además el tema está en la justicia. ¿Se desinfla en octubre, Sartori? No, yo no voy a hacer elucubraciones sobre nadie, ni de mi partido ni de otro partido. Lo que me importa es lograr la alternancia y cambiar el gobierno y cambiar la seguridad. Cambiar la seguridad. ¿Qué pasa con la campaña? Con esto, con esta papeleta. Porque vamos a votar dos veces. Vamos a votar para cambiar el gobierno y en nuestro caso vamos a votar por el sí de la reforma constitucional que hemos logrado que el 27 de octubre se someta a consideración del pueblo uruguayo. Y la muestro porque la acaban de aprobar a la Corte Electoral y ya pasó un reclamo. Y bueno, pero bueno, y si no, ¿para qué estoy? De hecho, viene derechito, ¿no?, de la Corte. Ahora. Sí, salió de la Corte aprobada ahora. Está marchando eso, pues está bajando.
¿Te parece que sale? Tus colegas, tus correligionarios, compañeros, llamarlos como quieras, la mayoría no lo sobran. Alfredo, el Partido Colorado no lo sobra, el Frente no lo sobra. Están las encuestas, está bajando. Me parece que marchás, ¿eh? Pero, no me digas ahora que no crees en las encuestas porque ya está. Pero hay una encuesta, pero digo, falta toda la campaña, faltan 52 días. Pero nadie le va a dar demasiado corte a eso. Está bien que tú no votes. No la voy a votar, ni Por loco. supuesto que no. Y me alegra estar en contra. Sí, siempre. Me alegra enormemente porque alguien está equivocado. Yo creo en ¿Vos? más de 400.000 firmas y creo en esta reforma constitucional. Me parece que es importante como sacudón al sistema político y como acción del ciudadano de legislar modificando la Constitución Nacional. El caso que estaban hablando en el bloque Por ejemplo, anterior, cuando preguntábamos, a ver, cadena perpetua, revisable, varios que no por ahí votan la reforma o dicen que no, pero están a favor. esa insanía criminal, esa psicopatía de ese animal, porque realmente no es un ser humano, que no es rehabilitable, no son generalmente casos rehabilitables, merecen una pena de reclusión permanente revisable por 30 años, que además tiene todas las garantías de no vulnerar derechos humanos, porque puede probarse después ante la Suprema Corte de Justicia que logró la rehabilitación. Sí, está claro. ¿Ale? No sé, retomo el tema anterior, que era el que veníamos hablando. Salimos de un lado para otro, perdón. No, vamos a quedarnos ahora en el futuro político del senador, ¿no? Bueno, Salimos por todos lados. por eso. Bueno, aprovechemos eso, Arrancamos entonces. con la calle, seguimos con el republicanismo Ahí va. y terminamos en la reforma. En No todo sé caso, cuál querés vos. déjeme decir en cuanto a la primera instancia que hay que separar dos asuntos cuando se habla de estos temas, ¿no? Primero que el contexto de no me acuerdo cuál, creo que era el de la campaña electoral incide en las lecturas que se hacen, sobre todo lo que está en el universo, Sí. en nuestra latitud, ¿no? Y lo segundo que yo creo que le hace mal a cualquier discusión de cualquier tipo, ya no solo política, la literalidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando nos volvemos muy literales en todo, creo que perdemos la posibilidad de darle profundidad al asunto. Ahora, tampoco vale, después que se dicen las cosas, decir que en realidad no se dijeron. Igual, a mí me gusta, por definición, naturalmente soy un republicano, a mí me gusta, por definición, la alternancia no en sí misma. ¿Cuál es el asunto? La competencia electoral libre que pueda provocar la alternancia. Que la gente decida. Porque si fuera la alternancia en sí mismo, simplemente diríamos, bueno, hoy te toca a vos, dentro de 5 años te toca a vos, y así vamos. En Venezuela no hay posibilidad de alternancia. No hay posibilidad, claro. En Cuba tampoco, exacto. Por eso los liberales estamos en contra de ese tipo de gobiernos, qué duda cabe. En todo caso... Costó al frente declarar de que Venezuela era una dictadura. Sí, ¿no? es un gravísimo problema que tiene el Frente Amplio desde esa perspectiva, el problema del Frente Amplio. En todo caso, lo que yo sostengo es que no se puede reivindicar la alternancia por sí misma a menos que sea fruto de la libre competencia electoral. Lo mismo ocurre ahora, lo que pasa que cuando lo dice Luis en este contexto, es obvio que están haciendo una guiñada electoral como diciendo, es hora justamente de llevar a las urnas la alternancia que tanto bien le haría al país desde su legítima perspectiva política. En todo caso, vos dijiste hace poco, Jorge, que para que gane el Partido Nacional necesita de lo que impone desde la perspectiva histórica, ideológica también, filosófica, alianza. Y da la sensación que, de acuerdo a las últimas encuestas, el Partido Nacional, en el mejor de los casos, se ha estancado, cuando no incluso ha ido en retroceso. ¿Cómo dar vuelta a esa taba? Yo creo que el proceso electoral está en curso. No está nada definido cuando faltan 52 días para la elección. Claro. Primera cosa, cuando los rumbos electorales a veces han cambiado en 4 o 5 días. Esa es la realidad. Hay hechos históricos que determinaron cambios abruptos en los procesos electorales. Entonces yo creo que las tendencias marcan que se va a una segunda vuelta donde ningún partido va a tener mayorías parlamentarias. En nuestro caso, en el Partido Nacional, por supuesto, llevando agua para mi molino, vamos a ser bien clarito y directo. Sostengo... Mucha cianobacteria hay en esas aguas, tened cuidado. Esa es otra discusión, si querés la planteamos.
Pero culpa del ministro creo de Medio que Ambiente. el Partido Nacional necesita, para ganar, un sector político como el nuestro, como Alianza Nacional. Un sector wilsonista, un sector fuertemente nacionalista, un sector que ha generado amparo social en sus propuestas, que ha apostado al diálogo político, que ha apostado a entendimientos sobre las políticas educativas, que lamentablemente después fracasaron. En el 2012 todo el sistema político logramos firmar un acuerdo nacional por la educación que se frustró por determinadas omisiones fundamentalmente del gobierno. Entonces, ese es el camino que estamos nosotros recorriendo luego de haber perdido la elección interna, obviamente. Levantamos de vuelta la cartelería y salimos a pelear por lo que creemos que es nuestro partido, para ser fiscales del gobierno próximo, incluso de nuestro partido, fiscales en cuanto a que el partido cumpla lo que prometa y en cuanto se puedan generar los cambios que el país necesita para rectificar rumbos en temas de seguridad, de educación, de trabajo, de manejo del Estado, frente a lo que ha pasado, ¿no? Vero. En ese escenario político que usted describe, por ejemplo, bueno, la encuesta a la que hacía referencia a García habla de que Cabildo Abierto duplicó su intención de voto respecto a lo que fue las internas, ¿no? Tiene ahora un 12%. ¿Usted se sentaría a debatir, a discutir un programa de esa coalición con Manini Ríos? No se tratará de discutir, porque habrá que ver luego de la instancia parlamentaria de octubre de la primera vuelta la representación parlamentaria que van a tener los partidos como para poder consolidar mayorías parlamentarias a partir del 1 de marzo del año que viene. ¿Una coalición de gobierno es más fácil o más factible con menos partidos o con más? No, yo lo que sostengo que es mucho más fácil para la oposición que para el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un grave problema, y es que si sale a acordar hacia afuera se quiebra hacia adentro. Y va a tener indudables problemas como para poder conformar gobierno si no tiene mayoría parlamentaria en primera vuelta. Mientras que creo, en el caso del Partido Nacional, creo que podemos tener entendimientos políticos para conformar mayorías parlamentarias con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con el Partido de la Gente, y también en algunos temas yo no rehúso la posibilidad de tener también algún tipo de entendimiento con Manini Ríos. ¿Sería incluso, un buen ministro de Defensa, por ejemplo? No, yo no pongo ministro porque ¿quién soy yo para siquiera comentar eso? Porque no soy candidato. Y no lo haría tampoco, y si fuera candidato a la presidencia no estaría mencionando ministro. Y con el Frente Amplio, si hay alguna oportunidad de algún entendimiento, en lo que me es personal, Usted tuvo un si es posible lograrlo, yo creo que... ¿Qué le pasa? Con Mujica estabas como... Por eso le iba a preguntar, ¿había tenido un buen vínculo con Mujica? Pero ¿Cómo está hoy? ¿De Manini que de Martínez? ¿Cómo? ¿Estás más cerca de Manini que de Martínez? No me vengas pregunto, no me porque vengas vos me a decís, jugar. con el Frente Amplio nada y con el Manini puede ser. ¿Estás más cerca? Estoy muy lejos del frente, estoy muy lejos de este frente. No, yo te pregunto, Martínez, muy lejos. Manini. Digo, yo Manini no sé, porque no sé cuál es la ejecutoria que va a tener. Entonces no se me puede poner en el brete de Manini o Martínez. Bueno, sí se sabe cómo actuó como ministro, ¿no? Como ministro, como comandante jefe. Comandante jefe, yo mismo lo he criticado. Sí se sabe, ahí está. Yo mismo lo Esa he criticado. trayectoria se conoce. Yo mismo lo he criticado con respecto a lo que terminó siendo el dictamen del Tribunal de Honor. Yo fui uno de los pocos Entonces esto va a depender de la cantidad de legisladores que Cabildo Abierto saque. No, No es un tema de ideas, de afinidades. No, porque tendrá la legitimidad de pasar por el filtro de la soberanía partidaria, y habrá algún tema en donde quizás se pueda poner de acuerdo, como ahora se han dado acuerdo entre todos los partidos. Ayer se votó el pasaje de competencia de Presidencia de la República a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y votó el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Independiente. Entonces, yo lo que expreso es otra cosa, y es lo que me preguntó Victoria, que es
la posibilidad de conformar coalición. Entonces digo, de un mayor a menor, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y algún acuerdo puntual con Cabildo Abierto. Y también en la dinámica parlamentaria, yo he pasado muchos años en el Parlamento y he visto todo tipo de acuerdos. El señor hace referencia a la relación mía con Mujica. Estamos hablando de hace 10 años. Era otro Mujica y era otro frente. Era el que... No era otro Larrañaga. No era el que no hay que ponerse delante de las tanquetas, ¿no? Digo, hablando de frases que van quedando en el imaginario. Es otro frente. Por eso yo hablo de la corrupción espiritual en la que ha caído lamentablemente el Frente Amplio, porque pasaron del enamoramiento de la gente al enamoramiento del poder. Y han fracasado dilapidando la bonanza económica del país después de 15 años. En temas graves, la inseguridad, senador, que es una catástrofe, la educación, senador, ¿me permite interrumpirlo el empleo y las políticas sociales. Lo del enamoramiento a desilusionar, pero en los hechos sigue siendo la fuerza política con mayor adhesión de la gente. De hecho, la oposición va a ganar en una sumatoria en un balotaje. Esperemos cómo... Si gana, ¿no? No se sabe. No, pero el punto que quiero plantear es, más allá de todo, sigue siendo la fuerza política con más adhesión. Pero... que no necesita coaliciones externas. Pero esto no se trata... que la gente, sí, la gente no se trata de... se enamora, la gente se enamora equivocadamente, entonces. Pero perdón. No, pregunto. Eso es muy normal, ¿eh? Pero perdón. Enamorarse del equivocado, ¿o no? Si nos habrá pasado. ¿Qué quiere hablar de eso, Larrañaga? No, pero a Alfredo le contesto diciendo, así que entonces los que tienen menos votos nunca tenemos razón. No es así. Que se desenamoró de la gente, pero no es recíproco el desamor, porque la gente lo sigue votando. No, sí, bueno, vamos a ver, sigue votando, pero no en la escala que ella dijo. No en la escala de los... Primero, faltan 52 días para la elección, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. No empezamos todavía. No cuentes todavía los pescados, ¿no? Vamos a ver los votos. Vamos a ver los votos. Senador, tengo que despedirlos. Los últimos segundos son para usted. No, muchísimas gracias por esta participación. Creo que el país está a 52 días de una instancia trascendente, porque en 5 minutos se cambia el destino o no del país por 5 años. Y creo que es necesario cambiar al gobierno y también apoyar la reforma constitucional que hemos impulsado con un gran sacrificio, un gran esfuerzo y con una gran honestidad, y que no merecemos que se nos califique como muchas veces se nos califica, porque creemos que es una reforma que le va a servir al país más allá de las otras políticas que hay que implementar. Muy bien, senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Pausa y ya venimos.